Hola, apreciados estudiantes, los saluda su profesor Guillermo Alcántara. Vamos a trabajar el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo. ¿Ya estamos listos? Vamos entonces a nuestro compendio de aritmética. Bien, tenemos ya nuestro compendio en pantalla, cuyo título del tema 24 es el MCD and NCM, o sea, el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo. Vamos a leer la teoría con respecto a estos indicadores tan importantes en la relación de los números. Máximo común divisor se llama así porque es el mayor divisor común que tiene un conjunto de números. Hay dos métodos para calcularlo. La descomposición simultánea, como están viendo, sacar solamente los factores comunes. ¿Qué quiere decir? Que si todos tienen mitad, se saca mitad. Si todos tienen tercia, se saca tercia. Si todos tienen quinta, se saca quinta, ¿no? Después tenemos que la descomposición canónica. ¿En qué consiste? Que cada uno de los números es compuesto de sus factores primos y, como estamos observando en el caso de 60, 80 y 100, ¿cómo se encuentra el máximo común divisor? Solamente se incluyen los factores primos comunes. En el ejemplo, 2, 2 y 2 es un número primo común en 60, 80 y 100. Es un factor primo. Entonces, eso se anota o va a ser un factor del máximo común divisor y se toma el menor exponente. Para 2, en el caso de 60, tengo 2 al cuadrado. Para 80, 2 a la cuarta. Y para 100, 2 al cuadrado. ¿Cuál es el menor exponente de 2? El 2 precisamente. Entonces pondré como factor el 2 al cuadrado para encontrar el máximo común divisor. Seguimos. ¿Qué otro factor se repite? El 3 está en el primer número. No está en el segundo, no está en el tercero. O sea, no es un factor común. El 5 está en el primer número, en el segundo y en el tercero. Es común. Y el menor exponente es la unidad, porque ya les he dicho que por convenio, cuando no se anota el exponente, le corresponde el exponente 1. Entonces, 2 al cuadrado por 5 será el máximo común divisor. 2 al cuadrado es 4 por 5, 20. Es el mayor divisor común de 60, 80 y 100. Tenemos ahora cómo vamos a calcular el mínimo común múltiplo. Se llama así al menor múltiplo positivo común que tiene un conjunto de números. Hay dos formas de encontrar el mínimo común múltiplo, como estamos observando aquí. Uno es por la descomposición simultánea, ¿no? Por ejemplo, dice calcula el NCM o el mínimo común múltiplo de 15, 12 y 20, ¿no? Aquí se sacan los factores comunes y no comunes. Por ejemplo, empezamos en orden con respecto a los números primos. El primer número primo es 2, ¿no? Entonces voy a sacar mitad si alguno tiene. Resulta que 15 no tiene, pero sí tiene 12 y 20. Saco mitad de todas maneras. Basta que uno tenga para sacar mitad. Entonces, 15 bajo igual, pero 12 colocamos ahora su mitad, que sería 6. De 20, su mitad 10. Nuevamente se insiste en mitad, como están viendo, el factor primo 2, para sacar mitad a 6 y a 10, ¿no? Mitad de 6, 3, mitad de 10, 5. Lo mismo ahora, como ya no tiene ninguno tercia, o perdón, mitad, voy a proceder a sacar tercia, ¿no? Tercia de 15 de 5, de tercia 1, de 5 lo coloco igual. Y por último, quinta, ¿no? De 5, 1, el 1 lo bajo igual y el 5, 1. Bueno, el mínimo común múltiplo será el producto de estos factores primos que están en esta primera columna de la derecha. 2 por 2 por 3 por 5. Eso me da 60. Ahora, ¿cómo podemos encontrar el mínimo común múltiplo mediante la descomposición canónica? Todos los números se descomponen en sus factores primos, como estamos observando. Y luego se toman los factores comunes y no comunes con su mayor exponente.
Por ejemplo, 2 no es común, pero lo anoto y con su mayor exponente. En este caso, bueno, es el único exponente que tienen ambos, es 2. Luego viene el factor 3, exponente 1. Y por último, 5, exponente 1. Y luego haremos lo mismo, ¿no? 2 a la cuadrada es 4. 4 por 3, 12, por 5, 60. Se obtiene el mismo resultado. Una propiedad importante dice lo siguiente, observación, al extraer el máximo común divisor y mínimo común múltiplo de un conjunto de números, siempre se cumple que el máximo común divisor es menor que el mínimo común múltiplo. ¿Ok? Es una propiedad. Y ahora a continuación tenemos ejercicios. Vamos a resolver el número 2 de la página 121. Me están pidiendo el máximo común divisor de 28, 32 y 20. En el tercer ejercicio me piden calcular el mínimo común múltiplo de 54 y 72. Y en el número 4, el mínimo común múltiplo de 36, 108 y 54. ¿De acuerdo? Vamos entonces a la pizarra para resolver estos 3 ejercicios. Bien, ya tenemos anotado aquí en la pizarra lo que me están pidiendo en las 3 preguntas. Aquí este grupo de números, el máximo. Aquí el mínimo y aquí también el mínimo. Empezamos. El máximo común divisor, su nombre lo dice, es el mayor divisor común. Vamos a sacar los divisores comunes, pero en el orden, ¿no es cierto? ¿Cuál es el orden? Recuerden, mitad, los números primos, pues, tercia, quinta, y así, todos los factores, ¿no? Números primos. Pregunto, ¿los 3 tienen mitad? Porque los 3 tendrían que tener. ¿Cuál es la respuesta? Muy bien, mitad. Los 3 tienen mitad. 14, 16 y 10. Profesor, ¿y si uno no tuviese mitad? No, quiere decir entonces que no podemos sacar el factor 2 en este caso, ¿no? Pero como los 3 tienen, se saca. Continuamos. Los 3 tienen mitad. 14 sí, 16 sí y 10 sí. Mitad de entonces. Acá será 7, por aquí 8 y por acá 5. ¿Habrá algo más en común? Mitad tiene 8, pero ni 7 ni 5. Acá 5 tiene quinta, pero ni 8 ni 7. 7 tiene, obvio, séptima, pero ni 8 ni 5. Entonces, no hay más un factor primo común. Quiere decir que el máximo común divisor, el MCD, el máximo común divisor, será 2 por 2 o 2 al cuadrado, ¿no? Que es lo mismo. Eso es 4. Listo, vamos con la siguiente pregunta. Me piden el mínimo común múltiplo de 54 y 72. Al igual que vamos a proceder con la descomposición simultánea. Mitad, porque basta que uno tenga mitad para sacar mitad. 27, 36. Mitad, no tiene 27, pero sí 36, 18. 18 sigue teniendo mitad. Mitad, 9, 27. Ya no hay más mitad, ¿no? ¿Y ahora qué hacemos? Pasamos a tercia. Si alguno tiene tercia, procedemos. 27 y 9 tienen tercia. Sacamos tercia. Tercia de 27, 9. Tercia de 9, 3. Seguimos. Tercia, 3, 1. Nuevamente tercia, 1, 1. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo es, atención, el mínimo común múltiplo será 2 por 2 por 2, que es lo mismo que 2 al cubo, o 3 por 3 por 3, que también es 3 al cubo, ¿no es cierto? 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. 8 por 3, 24. 24, 24 por 3, 72. 72 por 3, 216. También podrían elevar aquí 2 al cubo 8 y 8 y 3 al cubo 27, ¿no? 8 por 27. ¿De acuerdo? Le daría el mismo resultado. Entonces, el mínimo común múltiplo de esos dos valores es 216. El menor múltiplo común
Recuerde que los múltiplos entre dos números, múltiplos comunes, son infinitos. No así los divisores, ¿no? Bien, el siguiente. En el siguiente podemos aplicar una propiedad. ¿Cuál es la propiedad? ¿Qué dice? En el caso de mínimo común múltiplo, dice lo siguiente. Si de tres números el mayor es múltiplo de los otros, ese es el mínimo común múltiplo. 108 es múltiplo de 36. ¿Saben por qué? Porque 36 por 3 da 108. O sea, 36 es un divisor de 108. O 108 es un múltiplo de 36. 54 y 108. 54 por 2 da 108. Quiere decir que 108 es múltiplo de 54. O también podemos decir 54 es un divisor de 108. Por lo tanto, el mínimo con un múltiplo será 108, aplicando la propiedad que está en la teoría. ¿Listo? Vamos con la siguiente pregunta. Observamos la pregunta 6 que me piden, determina el mínimo con un múltiplo de P y Q. P está descompuesto canónicamente, es decir, como una expresión donde se multiplican sus factores primos. 3 al cuadrado, 5 al cuadrado y 7 a la 3, 7 al cubo. Q, 2 a la 4 por 3 al cubo por 5 por 7 a la 4, ¿no? Entonces, vamos a recordar la teoría. ¿Qué dice? Si dos números, dos o más números en todo caso, están descompuestos en sus factores primos, el mínimo con un múltiplo es el producto, o sea, la multiplicación de todos los factores comunes y no comunes, pero con su mayor exponente. Empecemos en orden, ¿no? Primer número primo es el 2. 2, acá está el 2, bueno, no está ahí. Pondré 2 a la cuarta, el único exponente, ¿no? El siguiente número primo, ¿cuál es? 3. 3 y 3. Es un factor común, por ejemplo. Y debo colocarlo con su mayor exponente. 2 y 3, el mayor es 3. Sigo. El siguiente número primo, el 5. Exponente 1 aquí y 2 acá. Entonces debo colocar 5 al cuadrado, porque es el mayor exponente. Luego, factor primo, 7. Exponente 3, exponente 4. ¿Cuál es el mayor? 4. 7 a la cuarta. Y esa es la expresión que corresponde al mínimo con un múltiplo de P y Q. ¿Ok? De P y Q. ¿Listos? Vamos con el siguiente. Leemos entonces la pregunta número 8, que dice, ¿cuál es el menor número de modo que dividido entre 7, 5 o 4 y 4 da residuo igual a 2? Vamos entonces a la pizarra. Ahí lo tenemos. Este número es un múltiplo de 7 más 2 porque sobra 2. Un múltiplo de 5 más 2 sobra 2. Un múltiplo de 4 más 2. En este tipo de problemas debemos buscar un número que sea múltiplo de los 3, de 7, de 5 y de 4. Y le agregamos 2 porque quiero que me sobre siempre 2. Entonces vamos a encontrar el mínimo con un múltiplo de 7, 5 y 4. Podemos descomponerlo. O si no, recordar algo. Que los números que son PESI, el mínimo con un múltiplo es el producto de ellos. Profesor, ¿qué cosa es PESI? Primos entre sí. Único divisor común. Acá, por ejemplo, los divisores de 7 son 1 y 7. Este es 1 y 5. Este es 1, 2 y 4. El único divisor común es 1. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo será 7 por 5 por 4. Eso es 7 por 5, 35. 35 por 4, 140. Pero como quiero que me sobre 2, entonces digo, n debe ser 140 más 2. La respuesta es 142. Me dicen, profesor, pero ¿cómo sabe usted que sale 140? Mira, es que al descomponerlo, descomponer simultáneamente, digo mitad 2, mitad 1, después quinta 1,
factor 7, 1, y luego multiplico, ¿no? 2 por 2, 4, 4 por 5, 20, 20 por 7, 140. Y se hace luego el mismo proceso. Se le suma lo que yo quiero que sobre. Si yo divido 142 entre 7, fíjense, 140, ¿no? Más 2. Sí, cumple. Lo mismo, 140 entre 5, me va a sobrar 2. Y si dividen 142 entre 4, me va a sobrar 2. Listo, chicos, vamos al siguiente. Pregunta 1 en la siguiente página. Me piden calcular el máximo común divisor de A y B. Y la pregunta 2 también me piden calcular el máximo común divisor de P y de Q, ¿no? Observo ambas preguntas. Tres de esos números están expresados o han sido puestos en función de sus factores primos, o sea, descomposición canónica. Listo, vamos entonces a la pizarra para responder. Bueno, habría que convertir este número o en forma canónica, ¿cierto? Entonces, vamos a descomponer aquí 360. Ya saben, por este cerito, 2 por 5. Después mitad 18, mitad 9, tercia 3, tercia 1. 360 entonces sería 2 elevado a la ¿cuánto? 1, 2, 3. 2 al cubo por 3 al cuadrado por 5. Y como están pidiendo el máximo común divisor, recuerden, cuando están descompuestos canónicamente, solo se toman los factores comunes con su menor exponente. Menor exponente. Bueno, para el 2 es común. Bueno, los dos son 3, así que queda 2 al cubo. Luego tengo factor 3 al cuadrado y 3 al cuadrado, queda igualito. Y por último, 5 a la cuarta y 5 a la 1, ¿no? Aquí tengo que colocar el menor exponente de 4 y 1, 1. O simplemente, como queda así, ¿no? Sí, ya saben, por convenio, cuando es exponente 1, no se anota. ¿Listo? Ahora tenemos el máximo común divisor en la pregunta 2. Factores comunes, el 2. Menor exponente, 5, 3, me quedo con 3. Luego tenemos 3, no es común. 5 no es común. 7 es común. El menor exponente, 2. Repetimos, los factores comunes, 2, 2, el menor exponente. 3, y acá no hay 3, no se toma. 5, acá no hay. 7, 3, 2, el menor es 2. Ese será el máximo común divisor en la pregunta 2 y este en la pregunta 1. ¿Listo? No lo olviden. Para el máximo, los factores comunes con su menor exponente. Listo, vamos a la siguiente. La pregunta 3 y la pregunta 4. Dice, calcula el mínimo común múltiplo de E y D. E está descompuesto canónicamente y D vamos a tener que hacer lo mismo, descomponerlo. En la pregunta 4 también me piden, bueno, acá me piden máximo común divisor, en la anterior pedían el mínimo común múltiplo. Piden en la 4, determinen el máximo común divisor de P y Q. Miren, ahí aparece 5 por 35. 35 no es un número primo. Entonces hay que descomponerlo por 11 al cuadrado, ¿no? Abajo Q es 49. 49 no es un número primo, hay que descomponerlo. Y por 5 por 11 al cubo. ¿Listo? Vamos entonces a nuestra querida pizarra. Ahí está. 280 lo vamos a descomponer acá, por aquí, por aquí. A ver. Mitad, ¿no? 140, mitad 70, mitad 35, quinta 7, séptima 1. O sea, 280 viene a ser 2 al cubo por 5 por 7.
Y el máximo común divisor, mínimo común múltiplo, que es lo que están pidiendo. El mínimo común múltiplo está compuesto por los factores comunes y no comunes con su mayor exponente. Bueno, 2 es común. Hay que colocar el mayor exponente, en este caso 3. 5 es común. Su mayor exponente 2. 7 también es común. Su mayor exponente 3. Ese será el mínimo común múltiplo. Ahora en la pregunta 4 me piden el máximo común divisor. P es igual 5 por el lugar de 35, 5 por 7, ¿sí o no? Por 11 al cuadrado. Por lo tanto, P será 5 al cuadrado, se suman los exponentes, recuerden, por 7 por 11 al cuadrado. En el caso de Q, es 7 al cuadrado, porque 49 es 7 al cuadrado, 7 por 7. Ordenándolo, 5 por 7 al cuadrado por 11 al cubo. Me están pidiendo el máximo común divisor. Solamente los factores comunes, los que se repiten ambos, pero con su menor exponente. 5 es común, correcto, menor exponente 1, queda. 7 es común, menor exponente, queda. 11 es común, menor exponente, 2. ¿De acuerdo? Listo. Ahí está. El máximo común divisor de esos números. No olviden, tuve que descomponer 35 porque no es un número primo. 5 por 7. 49, 7 por 7. O 7 al cuadrado. Listo. Vamos al siguiente ejercicio. Dice la pregunta 5, calcula acá si el máximo común divisor de 9K, 12K y 18K es igual a 60. Vamos entonces a la pizarra. Bien, nos dicen que el máximo común divisor de estas tres cantidades es 60. Entonces vamos a proceder a la descomposición simultánea. ¿De acuerdo? Y sacamos el factor que tienen ambos, los tres, miren. K. 9, 12 y 18. Luego pregunto, ¿los tres tienen mitad a la vez? No. Tercia, sí. Tercia, 3, 4, 6. ¿No? ¿Algo más en común? No hay más. Entonces, el máximo común divisor, porque eso es lo que me están pidiendo, o me estaban indicando que el máximo común divisor de estas tres cantidades es 60. En este caso, el máximo vendría a ser 3 por K, o sea, 3K. Por dato, 3K sería igual a 60, por lo tanto, K será igual a 60 entre 3. K vale 20. ¿Ok? 20. Listo, vamos con el siguiente. En la pregunta número 1 de la página 123, me dicen calcular n si el mínimo con un múltiplo de 3n, 4n, 6n es igual a 720. Bueno, entonces vamos a descomponer estos números en sus factores primos, comunes y no comunes, ¿no? Vamos a ver, 3n, 4n y 6n. Listo, vamos a la pizarra para... ahí está. Como ven, todos tienen el factor común n, ahí está. ¿Ven? Y luego me va a quedar aquí 3, aquí 4 y aquí 6. Mitad, mitad, aquí 2, aquí 3. Bajamos igual, ¿no es cierto? Nuevamente mitad, aquí igual, 1, 3 y por último tercia. 1, 1, 1. Entonces, el mínimo común múltiplo será n por 2 por 2 por 3, ¿no? N por 2 por 2 por 3. ¿Eso me da cuánto? 3 por 2, 6 por 2, 12, o 2 por 2, 4, 4 por 3, 12. 12n.
El mínimo común múltiplo, 12n, es igual a 720. N será igual 720 entre 12. N será 60. ¿Perdón? N será 60. Esa es la respuesta. Listo, vamos al siguiente. La pregunta número 2 dice calcular K si el máximo común divisor, atención, máximo común divisor, recuerden, el máximo común divisor está compuesto por los factores comunes nada más. Dice que es igual a 360. Vamos entonces a la pizarra. Vamos a ver, factores comunes. Podemos sacar K, va a quedar 70, 80 y 90. Como todos tienen 0, 0, 0, es como si décima, ¿no? Pero vamos a poner 2 por 5, ¿sí? ¿Recuerdan? ¿Hay algún factor común más adicional? Ninguno, ¿no? Porque tiene séptima, tiene mitad, tiene tercia. Entonces el máximo común divisor será 10, porque 2 por 5 da 10, por K. Eso es igual a 360 por condición del ejercicio. Repito, el máximo común divisor será, vamos a poner por aquí, si acaso hay alguna duda, K por 2 por 5. 2 por 5, 10, por K, 10K. ¿Vamos? Por lo tanto, K será igual a 360 entre 10. ¿Se va? K es 36. ¿Listo? Máximo, perdón, el valor de K es ese. Porque el máximo común divisor era 360. ¿Listo? Vamos con el siguiente. Me piden el mínimo común múltiplo de 80 y 90. Vamos a la pizarra. Entonces, podemos hacer lo siguiente. Bueno, los dos tienen décima, ¿no? 2 por 5. Para eliminar el 0, siempre y cuando se tenga. Después, los factores comunes y no comunes. Mitad, acá sería 4 y acá sería 9, igualito. Mitad 2, acá sería 9. Mitad 1, 9, tercia 3, tercia 1. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo es 1, 2, 3, 4. 2 a la cuarta por 3 al cuadrado por 5. A ver, vamos a ver cómo se presentan las alternativas. Vemos que las alternativas están, ya han sido multiplicados los factores primos y habrá que multiplicar entonces. Vamos a ver, 2 a la cuarta es 16, por 9 por 5. 16 por 9, ¿cuánto es? A ver, muy bien, 144 por 5. 720. ¿Ok? Esa es la respuesta. 144 por 5. Listo, vamos con el siguiente. Pregunta número 4. Calcular el mínimo común múltiplo de 48, 32 y 24. Mínimo común múltiplo. Factores comunes y no comunes. Bueno, vamos acá a mitad. Mitad, 24, 16, 12. Mitad, 12, 8, 6. Mitad, 6, 4, 3. Mitad, 3, 2, 3. Mitad, 3, 1, 3. Tercia, 1, 1, 1. Y el mínimo común múltiplo que me están pidiendo es 1, 2, 3, 4, 5. 2 a la quinta por 3. 2 a la quinta es 32 por 3. ¿Eso es cuánto? Muy bien, 96. El mínimo común múltiplo de estos números. Recuerden, el mínimo te sacan los factores comunes y no comunes. Vamos con el siguiente. La pregunta 5. Determine el máximo común divisor de 36 y 54. Vamos entonces a la pizarra. El máximo común divisor, el MCD,
máximo común divisor, es el producto de los factores comunes. ¿Los dos tienen mitad? Mitad entonces, siempre y cuando los dos tengan. 18, 27. ¿Los dos tienen mitad? No, entonces no se puede sacar. 18 tiene mitad, pero 27 no. Tercia entonces, tercia, 6, 9. Y nuevamente tercia, 2, 3. No hay nada más en común. Quiere decir que el máximo común divisor será 2 por 3 por 3. Digo 2 por 3, 6 por 3, 18. El máximo común divisor. ¿Ok? ¿Listo? Bien, chicos, no se pongan tristes, pero hemos terminado esta parte. Vamos para la teoría de números número 3. No se olviden, siempre ayudar en casa. Me despido. Hasta la próxima.